Buenos días, bienvenidos a los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy en el ciclo Trastornos del Sueño, con la conferencia denominada Trastornos del Sueño en Niños, Pesadillas y Terrores Nocturnos, a cargo del doctor Juan Fernando Muñoz. El doctor Juan Fernando Muñoz es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, es especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana y es especialista en psiquiatría infantil y adolescencia de la Universidad del Bosque de la ciudad de Bogotá. Buenos días. En esta presentación vamos a hablar de trastornos del sueño específicamente en niños, y aunque vamos a ver algunas generalidades de estos fenómenos, vamos a hacer énfasis sobre todo en las pesadillas y los terrores nocturnos. Vamos a mirar en esta presentación pues porque el psiquiatra infantil y de adolescentes tiene que ver con estos trastornos, o por qué la consulta al psiquiatra infantil está dentro del plan de evaluación y manejo de los niños en estas condiciones. También algunas anotaciones históricas sobre el estudio del sueño en los niños. También algunos parámetros o condiciones del sueño normal desde el nacimiento y de ahí en adelante a lo largo del desarrollo. Algunas causas o cosas que afectan el sueño en los niños y luego hablaremos pues de las pesadillas y los terrores nocturnos. El psiquiatra infantil y de adolescentes, la psiquiatría es el estudio de los trastornos del sistema nervioso que tienen que ver con las emociones y con el comportamiento. El psiquiatra infantil y de adolescentes, por estar al tanto del desarrollo del sistema nervioso en los niños y adolescentes, es decir, del neurodesarrollo, de todas las facultades cognitivas y también del comportamiento, del desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de la socialización. Entonces, estamos o somos testigos día a día de estos fenómenos del ciclo del sueño y la vigilia. También porque el manejo de las causas de los trastornos del sueño, cuando en un porcentaje importante tienen que ver con trastornos emocionales o del comportamiento, pues también interactuamos con el equipo de neurólogos y psicólogos de la consulta de sueño en el Instituto Neurológico. Una anotación histórica sobre el estudio del sueño: este señor William Dement, que todavía está vivo, cuando estudiaba medicina se interesó mucho por las razones por las cuales las personas, después de que soñaban por la noche, se acordaban o no se acordaban de lo que soñaban al otro día. Él estaba estudiando medicina y empezó a estudiar estos fenómenos, luego estudió psiquiatría y se unió a un neurólogo, el doctor Christian Guilleminot, y juntos desarrollaron una cantidad de avances desde la década de los 50 del siglo pasado y hasta el momento. Ambos trabajan en Estados Unidos y ellos establecieron en 1970 el primer laboratorio donde se estudiaba con el método de la polisomnografía el sueño en niños y en adultos. El doctor Guilleminot, el neurólogo, había estudiado desarrollo infantil con Jean Piaget en Suiza, otro científico muy importante del estudio del desarrollo en los niños, y juntos han descubierto hasta el momento una cantidad de cosas muy importantes sobre el sueño normal
y alterado pues en los seres humanos, las distintas fases del sueño de movimientos oculares rápidos, etcétera, y también una cantidad de trastornos pues entre los que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces es un ejemplo de cómo la unión de las diferentes especialidades que tienen que ver con el estudio del sistema nervioso pues da unos frutos tan importantes. El sueño en los niños desde que nacen es un proceso muy dinámico que se va desarrollando paulatinamente a medida que el niño va desarrollando pues el resto de sus funciones. Los niños desde la edad de los 2 o 12 meses, de los 2 a los 12 meses, como vemos en la gráfica, estos datos que vemos son de un estudio muy interesante que se hizo con 493 niños hasta los 16 años, es decir, desde que nacieron empezaron a estudiarlos y a lo largo evaluándolos al mes, a los 3 meses, a los 6, a los 9, a los 12 meses, a los 18 meses y a los 2 años, y de ahí en adelante cada año hasta los 16 años se reunieron datos muy importantes acerca pues del desarrollo del sueño en los niños y en los adolescentes. Entonces un niño hasta los 12 meses puede dormir en promedio unas 14 horas y media, el recién nacido duerme un promedio de 18 horas al día. Entre los 2 a los 12 meses pues duerme 14 horas y media con un promedio entre 10 y 16 horas y hacen unas 3 siestas al día. Entre el primero y los 3 años este promedio de horas de sueño se reduce a 13 y media, y las siestas que suelen hacer a lo largo del día son 2. Ya pues entre los 3 y los 5 años ese promedio baja a 11 horas, suelen hacer una siesta diaria, y luego entre los 5 y los 12 años ya el promedio es de 10 horas, con un rango entre 8 y 10 horas. Este es un promedio pues que en la realidad de nuestra cultura y según lo que uno ve en la consulta de niños y adolescentes se ha reducido muchísimo. Los niños y los adolescentes de nuestra cultura, de nuestra ciudad, duermen muy poquito, y eso tiene connotaciones, tiene desventajas pues muy importantes para ellos, sobre todo en el aprendizaje. El promedio de horas pues que duermen los adolescentes normales pueden ser 9 horas con un rango entre 8 y 12. Y como vemos, entre los 5 y los 12 años y ya pues de los 5 años en adelante no suele haber siestas, no deben hacer siestas. Las siestas en los niños de 5 años en adelante interrumpen notablemente la rutina del aprendizaje y del desarrollo escolar, sobre todo porque luego del sueño en la tarde, la realidad es que la atención y la concentración es mucho menor, y la dificultad para acostumbrarlos a las rutinas de hacer tareas o de otras actividades como las actividades deportivas es mucho más difícil. Entonces esa es la razón pues por la cual los niños no deben hacer siestas. Además pues de que, como vemos por los resultados de este estudio pues que siguió a lo largo de tanto tiempo todo este número de niños, lo normal es que no lo hagan. Entre las causas o cosas que afectan el sueño en los niños, las hay de muchos tipos. Causas biológicas como el género. Entre niños y niñas hay diferencias, sobre todo en las alteraciones que se pueden presentar. Los niños son más propensos a los terrores nocturnos y a los trastornos, por ejemplo, de la enuresis nocturna, que se orinan en la noche. Las niñas pueden ser más propensos
propensas a otros trastornos, pues empezar, por ejemplo, a más temprana edad con los fenómenos de piernas inquietas. También el crecimiento es importante, sobre todo porque en los niños que tienen alteraciones del neurodesarrollo, cuando hablamos del neurodesarrollo hablamos de todas las funciones del sistema nervioso, pues de la inteligencia, la atención, la concentración, la comunicación, la socialización, el lenguaje. Es por esto que los niños con retardo mental, con discapacidad intelectual, con diversos tipos de autismo, tienen muchas dificultades, suelen tener muchos trastornos del sueño, además pues de los que tienen otras afectaciones, por ejemplo la epilepsia, también suelen tener son más propensos a los trastornos del sueño. Asimismo, la herencia. Se ha comprobado pues, en una multiplicidad de trastornos del sueño el componente hereditario, por ejemplo, en el sonambulismo, en los terrores nocturnos, la narcolepsia. Muy diversos trastornos pues, del sueño tienen un componente hereditario. Entre otras causas o cosas pues, que pueden afectar el sueño y las que más frecuentemente vemos en la práctica están las ambientales, la interrupción del sueño o la privación del sueño por efectos, por ejemplo, de la violencia urbana, los cambios en el horario y en el ambiente, en el horario del niño acostarse, por el ambiente familiar, las cosas que hacen los adultos de la casa o la manera como los adultos preparan la rutina de la acostada de los niños. Vemos con mucha frecuencia en la consulta que los padres, los hombres suelen estar muy poco involucrados en las rutinas de la acostada de los niños, y eso desde el punto de vista afectivo, emocional y la interacción entre los padres y los hijos. Y su resultado pues, para un desarrollo normal también tiene mucha importancia. La violencia intrafamiliar, las discusiones entre los adultos, la manera en la que los adultos manejan el ambiente y el entorno interfiere notablemente con el sueño en los niños, no solo pues por los factores de horario y de condiciones ambientales, pues, sino también porque la afectación emocional, la aprehensión, la ansiedad, la angustia en los niños, la incertidumbre, les hace muy difícil pues conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Los problemas del comportamiento de los padres, básicamente el consumo de alcohol en los padres, o en los padres o en las madres, cuando hay consumo de alcohol, cuando hay consumo de cigarrillo, consumo de sustancias, la alteración del ambiente es notable y eso pues afecta también el sueño de los niños. Otras causas físicas como la fiebre o el dolor son obvias. Algunos medicamentos como los antialérgicos pueden también alterar el inicio del sueño o generar somnolencia diurna. Y otras enfermedades, por ejemplo, los niños que crónicamente sufren de asma o de alergias, o los niños con epilepsia. En estos niños pues es bastante frecuente pues las alteraciones en el ciclo sueño-vigilia y es importante pues hacer el tratamiento al mismo tiempo de todas las condiciones para que la evolución pues sea la mejor. Por último, también los trastornos emocionales y del comportamiento, la hiperactividad, por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad, que en nuestra ciudad la frecuencia es alrededor de 6 niños de cada 100 pueden sufrir este trastorno. Es una condición que también afecta el sueño, sobre todo porque
son niños que tienden a acostarse muy tarde o a generar dificultades en ese tipo de rutinas o a levantarse muy temprano en las mañanas, sobre todo los que tienen componente de hiperactividad e impulsividad, y eso pues hace difícil las rutinas de la vida familiar. También en el caso de los niños que tienen trastornos de ansiedad, como trastorno de ansiedad generalizada, los niños que son muy nerviosos o también los niños que tienen diferentes tipos de depresión, estos trastornos emocionales también alteran el sueño significativamente. Y hablamos de ellos porque son bastante frecuentes, alrededor del 7% de los niños, 7 de cada 100 niños en este momento pueden tener algún tipo de trastorno de ansiedad o de depresión, por lo cual pues lo debemos tener en cuenta. Hablando de las pesadillas, podríamos definir las pesadillas como sueños terroríficos o muy molestos. Pueden no tener un componente de miedo o de terror, pero escenas que generan angustia y que despiertan a la persona con un sentimiento de miedo o de ansiedad. La persona, cuando se despierta, es consciente del entorno, de que se despertó, recuerda la historia que estaba soñando o parte de esa historia pues que estaba soñando, y puede presentar o puede tener síntomas físicos de ansiedad, como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, estar con sudoración o con temblor. Los temas típicos de las pesadillas en los estudios que se han hecho, alrededor del 50% son de persecución de toda índole, en moto, en carro, a caballo, en la selva, lo que ustedes se imaginen, pero de todas maneras persecución. 20% contenido de muerte o de daño, que yo estoy en peligro de daño o que voy a morir. El 15% tienen que ver con muerte o daño en personas cercanas. Estoy observando, estoy en una escena donde alguien cercano a mí está en peligro de muerte o de daño. Y muy curioso, el 10% caídas de cualquier tipo, de un edificio, del cielo, de una montaña. Son los temas pues, más frecuentes de las pesadillas. Las pesadillas suelen ser eventos aislados, pues alrededor del 90% de las personas alguna vez en la vida han tenido una pesadilla. Generalmente son eventos aislados o infrecuentes, aunque se repitan pues en el tiempo. En los niños también suelen ser así, eventos aislados o infrecuentes, pero pueden volverse recurrentes, tal que presentarse, es decir, un criterio de frecuencia que en la práctica es muy relevante, es de una o más por semana. Una o más pesadillas por semana, pues es un criterio de alteración notable, aunque hay personas que las pueden presentar con menos frecuencia, cada semana y media o cada 2 semanas, pero ser de un contenido pues tan terrorífico o quedar tan impresionadas pues que de hecho se vuelvan un trastorno. También consideramos, cuando hablamos de fenómenos aislados o recurrentes, es una consideración que hacemos para ver hasta qué punto pues, la persona necesita tratamiento. También pues la alteración en el funcionamiento en la vida cotidiana, en términos de que la persona, el niño en este caso, se despierta con angustia, con miedo. En el caso de los niños, cuando despiertan pues después de una pesadilla, pueden tomar mucho tiempo en volverse a dormir, 1:30, 2 horas, o incluso no poderse dormir. Y los padres tienen que estar, o ellos llaman a los padres o acuden a la cama de los padres, y obviamente pues es otro trastorno del sueño para los papás. Entonces
También consideramos, obviamente con la alteración del sueño, la somnolencia diurna que se presenta y el punto en que esto afecta las actividades del niño y el aprendizaje o los logros escolares. Y también pues dar lugar con mucha frecuencia, en el caso de los niños sobre todo, a irritabilidad durante el día después de haber tenido una noche de sueño no reparador. Entonces las pesadillas pueden ser eventos aislados o presentarse de manera recurrente. Las consecuencias en los niños pueden ser la de los despertares, la demora en dormirse de nuevo o incluso la ansiedad anticipatoria, es decir, el miedo en la noche antes de dormirse de que va a tener nuevamente una pesadilla. Son las connotaciones que se presentan en ellos, las alteraciones en la vida cotidiana. No tienen que ver con la función respiratoria, pues es decir, para hacer el diagnóstico, pues la manera como se presentan, no es necesario acudir pues a exámenes como las polisomnografías, aunque sí hay trastornos de la función respiratoria que afectan el sueño y en los cuales se pueden presentar pues pesadillas. En el caso de los niños, hay un 5% de niños que durante algún periodo de la vida pueden haber presentado una o más pesadillas por semana durante varias semanas. Puede ser más alta esta prevalencia en los estudios, esta frecuencia pues con la que se presenta puede ser más alta en las niñas que en los niños. Y en cuanto a las causas que en medicina llamamos etiología, pues el estudio de las causas de los trastornos, como mencionábamos antes, está la herencia, rasgos de ansiedad, es decir, niños, digamos entre un 3 o un 5% de niños que desde el nacimiento muestran rasgos de ansiedad o propensión como a ser nerviosos o asustadizos. Son rasgos del comportamiento y del desarrollo del sistema nervioso que los niños, que un porcentaje de niños pues traen desde el nacimiento por causas pues constitucionales, individuales o también pues por un componente familiar. Esto pues se asocia a que sean niños más propensos a las pesadillas. Los factores estresantes, como mencionábamos antes, pues del ambiente familiar, traumas previos, es decir, condiciones o situaciones pues catastróficas o muy estresantes que hayan sucedido antes en su vida o en su historia, pueden pues hacer más propenso al niño durante algún periodo de tiempo a las pesadillas. Y también algunos medicamentos. Estas pues están dentro de las causas de estos fenómenos, de este trastorno. En cuanto al tratamiento, pues como decíamos, depende de la frecuencia con la que se presente y las repercusiones que tengan en la vida cotidiana, porque de hecho en la mayoría de los casos no es necesario hacer un tratamiento porque el fenómeno pues no es muy frecuente, pero en los casos pues como decíamos en los que es importante hacerlo, el tratamiento en este momento pues que da mejor resultado con los niños y los adolescentes, que incluso también se hacen adultos. Es un tratamiento que ha sido pues evaluado en estudios donde se comparan niños en los que se lleva a cabo este tratamiento y niños en los cuales se hacen otros tratamientos diferentes y se comparan los resultados. Es la manera más confiable de estudiar un tratamiento en medicina. Tratar unas personas, todos tienen lo mismo, pero a unos se les hace un tratamiento y a otros se les hace otro, y mirar entonces los desenlaces. Este tratamiento se llama terapia de entrenamiento de la imaginación y parte de la idea de que
Lo que el individuo o lo que el niño puede pensar acerca de enfrentar las escenas que lo han impresionado, el hecho de pensarlo conscientemente a lo largo del día puede ayudar a que por mecanismos que todavía se desconocen, en la noche los sueños no sean tan impresionantes y que de hecho pues las pesadillas se reduzcan y desaparezcan. Entonces, para este tratamiento se siguen 3 pasos. El primero, que llamamos de confrontación. Entonces, uno se sienta con el niño a hablar acerca del sueño y lo dibuja, hace que el niño dibuje el sueño, qué era lo que estaba o lo que recuerda del sueño. El niño lo dibuja y respecto al contenido del sueño, la escena que pasaba, uno le dice al niño que dibuje un final diferente. Es decir, de esa escena que estaba teniendo, como si pudiera modificar la película, cómo le gustaría que terminara. Entonces el niño dibuja un final diferente y el tercer paso es hacer lo mismo todos los días durante 10 minutos. Dibujar el sueño, dibujar un final diferente e imaginar como en una película muy detallada ese final diferente, en todos esos detalles que el niño ha modificado para que termine mejor, imaginarlo y hacer eso durante 10 minutos diarios. Los estudios que se han hecho lo han evaluado por 2 semanas, sobre todo pues porque lo han evaluado por este término de tiempo, sobre todo porque en ese periodo de tiempo las pesadillas en ellos se reducen notablemente y luego desaparecen. Entonces, un caso, ahí sí se ve el dibujo, en un caso, un ejemplo, un niño, de un caso pues real, un niño de 5 años, un niño sin ningún otro trastorno, sin ninguna enfermedad, lo lleva la mamá, un niño de sexo masculino de 5 años, lo lleva la mamá al psiquiatra infantil por un problema pues de sueño. Tenía un mes de estar teniendo pesadillas casi todos los días. Después de los estudios pues que le habían hecho para descartar pues otras cosas, tampoco pues se habían presentado traumas recientes en la familia, nada de eso. En todo caso, el niño estaba pues con estas pesadillas y en este ejemplo el niño cuenta que en esta pesadilla él se dibuja acá. No sé, el dedo mío. Él se dibuja acá, este dibujito chiquito, ese es el niño. Él cuenta que estaba en un castillo y en la mano tenía un libro y que lo que él recuerda del sueño es que él estaba en el castillo con un libro y que de repente veía unos monstruos muy impresionantes. Él se asustaba mucho y ahí terminaba la historia. Entonces se le dice que dibuje el sueño, cómo podría terminar de una manera diferente. Entonces él dibuja, él es la figurita pequeña con los brazos abiertos y un libro en la mano, está parado en el castillo y él dibuja entre él y los monstruos, dibuja una araña muy grande. Él dice pues que eso es una araña muy grande que se interpone entre él y los monstruos, y la araña está mirando muy feo a los monstruos para asustarlos y que se vayan. Ese es entonces el final o la manera como el niño modifica la historia y se hace de esa manera como es decir, como el niño todos los días estaba sufriendo de pesadillas y las pesadillas pues se modificaban en los temas, cada día se
se cambiaba el tema del sueño y el efecto benéfico pues se generalizaba, es decir, las pesadillas se redujeron y desaparecieron pues en el curso, no desaparecieron, se hicieron muy infrecuentes en el curso de un mes de tratamiento. Es un ejemplo pues de ese enfoque. En cuanto al tratamiento con medicamentos, hay algunos medicamentos que pueden ayudar. Los estudios con medicamentos no han sido comparativos, aunque sí son el relato pues de un gran número de casos que con algunos medicamentos que utilizamos en la práctica pueden disminuir también el fenómeno cuando este tipo de tratamientos pues no sean útiles, pero la verdad es que es una ayuda pues muy importante. Vamos a hablar ahora pues seguidamente de los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos como fenómenos del sueño tienen una historia muy larga y sobre todo muy interesante, porque tanto los terrores nocturnos como la epilepsia, pues las convulsiones que se presentaban o se presentan por la noche han sido objeto pues a lo largo de las culturas de mitos y de explicaciones, de posesiones demoníacas, de enviados pues del demonio, y desde el año 910 después de Cristo, por ejemplo, en un libro llamaban Mater Puerorum a este tipo de fenómenos, donde el autor que escribía el libro aludía a que ese fenómeno se presentaba en el niño porque la leche de la mamá estaba contaminada, tenía algo que hacía que el niño presentara pues esa alteración. Igual muchas personas también lo explican incluso todavía como que comió algo que le cayó mal, o que no se puede acostar lleno, o que no se puede hablar de historias preocupantes o miedosas antes de acostarse. En todo caso, a lo largo de la historia los terrores nocturnos también han sido confundidos con las convulsiones, ciertas convulsiones que se presentan durante el sueño. También era muy frecuente la historia de los ataques de los ángeles del demonio, que del sexo masculino los llamaban súcubos, y del sexo masculino súcubos y del sexo femenino íncubos, y que atacaban a los hombres o a las mujeres durante el sueño. Incluso hasta nuestros días y hasta finales del siglo pasado, las teorías psicoanalíticas de Freud y otra gente explicaban estos fenómenos como traumas que el niño tenía con los padres, o miedo a la separación. Pero en 1965, dos estudiosos de estos fenómenos, Gastot y Brompton, evaluando pacientes, encontraron que los terrores nocturnos, de la manera en que se presentaban, eran más frecuentes en un estado del sueño, en un estado específico del sueño. Había un momento en el que se presentaban, y entonces se empezaron a delinear todos los fenómenos eléctricos cerebrales alrededor pues de esta vivencia, y ya se llegó pues al conocimiento que tenemos ahora, como el siguiente. Los terrores nocturnos son fenómenos que se pueden presentar pues en los niños, en los cuales el niño está dormido
y al principio hay una vocalización que puede ser un grito o que puede ser llanto, y el niño súbitamente se despierta y se sienta en la cama agitado, confuso, con una expresión facial de miedo o de terror o de confusión. Y algo muy importante es la activación autonómica, es decir, del sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso que se activa cuando estamos ante una alarma o algo en lo que peligra nuestra integridad. Entonces, en ese momento, lo que llamamos activación autonómica se manifiesta en el niño como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, mucha sudoración, también temblor, y además de estas características, el niño tiene una amnesia parcial o total del evento, es decir, al día siguiente recuerda poco o nada de lo que pasó. Y puede haber riesgo de daño físico, aunque en los niños no es frecuente. El riesgo de daño físico tiene que ver con que el niño no se quede sentado en la cama, sino que se siente en la cama y salga corriendo. Y como está en un estado de confusión, entonces puede haber lugar a daño. Estos fenómenos pueden presentarse entre 10 y 90 minutos después del inicio del sueño. El promedio es a los 106 minutos, y la duración, aunque puede ser entre 30 segundos y 30 minutos, generalmente es entre 1 y 10 minutos. Dura pues esa situación desde que el niño se despierta, en promedio 6 minutos. Se presentan hasta el 3% de los niños entre los 5 y los 12 años lo tienen, y el 30% de las personas en algún momento de su vida pues van a tener este fenómeno. Inicia en promedio cuando se presenta pues en los niños a los 3 años y medio, y en un estudio también pues de seguimiento que se hizo, hasta el 63% de esos niños que estudiaron alcanzaba una frecuencia de un episodio por semana, lo cual pues altera mucho el funcionamiento en la vida cotidiana, y era autolimitado. Llamamos autolimitados en medicina los fenómenos, los trastornos o las alteraciones que se quitan solos, es decir, que se desaparecen en algún momento, aunque no haya un tratamiento. Entonces, la duración en promedio era de 4 años sin el tratamiento, aunque en muchos niños podía durar entre 3 meses e incluso hasta 13 años. Como precipitantes, es decir, cosas que puedan aumentar la frecuencia de ese fenómeno, los padres de los niños de este estudio de seguimiento relataban pues que la fatiga en los niños, la separación, es decir, que el papá viaje o que o cualquier circunstancia pues por las cuales temporal o definitivamente no estén con alguno de los padres. Igualmente la fiebre, el inicio de clases después de vacaciones, los duelos, la muerte de personas cercanas o las situaciones violentas. Y los terrores nocturnos son de 2 tipos según la edad de inicio. Generalmente inician antes de los 10 años, en otros casos pueden iniciar después de los 10 años. Tienen desenlaces distintos, sobre todo porque los que inician a etapa más temprana son pues menos complicados que los que inician después de los 10 años. Hay un componente genético muy importante, sobre todo pues porque en un estudio que se hizo hace alrededor de 30 años
estudiaron pues un grupo grande de familias y encontraban que en los niños de esas familias que tenían terrores nocturnos, la probabilidad de encontrar terrores nocturnos o sonambulismo, que es otro trastorno del sueño de la misma clase de los terrores nocturnos, era pues 10 veces más frecuente en un familiar de primera línea, es decir, en los padres o en los hermanos, lo cual pues da para pensar que hay un componente hereditario. En cuanto al tratamiento, está pues con medicamentos o sin medicamentos, el tratamiento que llamamos conductual, es decir, ciertas instrucciones o estrategias a seguir para disminuir la frecuencia de estos terrores nocturnos es explicarle a los padres del niño que pues como hay alguna periodicidad o hay un momento en el que generalmente se presenta ese fenómeno pues después del inicio del sueño, alrededor de hora y media después de iniciado el sueño. Entonces despertar es lo que llamamos unos despertares programados, 10 a 15 minutos antes del momento en el que se suele presentar pues el episodio, despertar al niño y mantenerlo despierto durante un periodo similar de 15 o 20 minutos, lleva a que estos terrores nocturnos empiecen pues a disminuir. Es un tratamiento que en los casos en los que se hace tiene pues una buena evolución, aunque tampoco, pues en este caso sí no hay estudios en los que se hayan comparado grandes grupos de niños afectados y comparar tratamientos. La recomendación de este tratamiento es por la experiencia pues de muchos casos. Y también está pues la opción del manejo farmacológico con algunos medicamentos que también pueden ayudar en estos casos y que no son ni por demasiado tiempo ni por toda la vida, son tratamientos pues temporales, pueden ser por algunas semanas o meses. Son las opciones pues de tratamiento, en este caso en los niños con terrores nocturnos. Esto era entonces lo que tenía para hoy. Les agradezco mucho su atención. Bueno, están muy interesantes las preguntas, vamos a responder algunas. ¿Es malo no recordar lo que se sueña? No es malo ni tiene ninguna implicación pues en términos de enfermedad o de trastorno. Las frecuentes peleas de los padres en un bebé de 2 meses puede presentar insomnio o alterarse de alguna manera. Sí, los niños desde que nacen, el ambiente, lo que se dice, lo que se hace en el ambiente de donde viven los afecta notablemente. Y los niños, en este caso un bebé de 2 meses que esté expuesto a peleas de los padres y a este tipo de disrupciones del ambiente, altera notablemente no solo el sueño, sino otros ciclos biológicos como la alimentación, la digestión, dar del cuerpo, altera notablemente pues el funcionamiento del niño, no solo en el sueño. Acá dice, a menudo lo que sueño se hace realidad. ¿Tiene esto que ver con el mal o buen dormir? En cuanto a que los sueños se hagan realidad, es más bien una coincidencia o un azar, e incluso muchas veces ni siquiera esto, sobre todo porque como muchos de los sueños pueden
tener que ver con los temas difíciles que manejamos en la vida cotidiana, las situaciones estresantes o los pensamientos de angustia. Los temas de esos pensamientos o los personajes que intervienen en esas situaciones o pensamientos que tenemos, es decir, ese tipo de temas o de historias también pueden aparecer en los sueños. Entonces es más ese proceso, pero no realmente está comprobado que no hay un mecanismo por el cual sea posible adivinar el futuro a través de los sueños o anticipar cosas. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad para dormir en una niña de 8 a 10 años? El enfoque del miedo, de la angustia para dormir en una niña de esta edad pasa por mirar las condiciones, los rasgos o el temperamento del niño o de la niña, si eso no es ansioso o si eso no es hiperactivo, las condiciones de los papás, las rutinas que tienen para acostar al menor, el acompañamiento que se hace al acostarlo. Entonces lo que se hace es estructurar un plan donde los padres acompañan al niño durante un periodo que en el tiempo se gradúa y semanalmente se va disminuyendo. Y de manera que el niño o la niña esté acompañada, pero que este acompañamiento tampoco la condicione a que sea una obligación para seguir durmiendo, aunque hay pues otros factores que pueden influir. Un niño, ¿hasta qué edad es normal que se despierten en la noche y pidan alimento? Bueno, por acá me dicen que ya se nos ha terminado el tiempo. Les agradezco mucho pues la atención y esperamos volver a vernos muy pronto. Muchas gracias.